La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando pues todos nos encontremos bien, que usted se encuentre desde la comodidad de su hogar. Aquí estamos siempre con la disposición, como cada domingo, de poder llevarle, de poder transmitirle el mensaje del Señor hasta sus hogares, esperando pues que se encuentren bien. Así que aquí siempre a mi lado tengo al hermano Johnny, entonces para acompañarme en esta enseñanza bíblica que vamos a tener la noche de hoy, ¿verdad? Entonces, como siempre lo recomendamos que usted pueda tener su Biblia a mano, que pueda tener una libreta de apuntes, entonces para que usted vaya anotando y vaya corroborando cada uno de los versículos que vamos a estar tocando la noche de hoy. Hoy vamos a tocar un tema relacionado a esta doctrina de los carismáticos, ¿verdad? Entonces, donde de repente pues encontramos algunas religiones. Entonces, usando este término, el encargado de poder dar el tema en esta noche va a ser nuestro hermano Johnny Bulnes, y yo le voy a estar haciendo algunas preguntas para que usted vaya entendiendo un poquito el tema con más claridad, ¿verdad? Buenas noches, hermano John. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Bendiciones a todos los televidentes que pues nos están viendo a través de esta señal de televisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a hablar de este tema importante acerca de estas doctrinas carismáticas, a ver si están vigentes y si son de acuerdo a la palabra del Señor. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ya que el tiempo es corto. Imaginémonos, hermano Johnny, de que tenemos a un carismático, conocemos algunas personas carismáticas, entonces, o que practican esta doctrina, ¿va? Entonces, la primera pregunta sería, ¿han recibido el Espíritu Santo ellos? Sí, esta sería una pregunta muy interesante. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo? Sería una pregunta que ellas nos harían a nosotros. Sería una pregunta de ellos hacia mí o hacia usted, hermano, donde nos preguntarían ellos, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo? Porque ellos, cuando hacen esta pregunta, realmente lo que están pensando en ellos es en el bautismo del Espíritu Santo o en alguna experiencia de hablar en lenguas o cualquier otra experiencia, sea mística o espiritual. Entonces, cuando ellos dicen, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo?, entonces ellos hacen alusión precisamente al bautismo del Espíritu Santo, que llaman ellos, término que no aparece en la Biblia, y también a la experiencia de hablar en lenguas. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Como principio básico, nosotros en la Iglesia de Cristo, nos interesa mucho conocer lo que dice la Escritura, el punto de vista bíblico. No nos interesa mucho el punto de vista humano o interpretaciones humanas. Nos interesa mucho pues la interpretación de la Escritura con respecto a ciertas preguntas o a ciertas doctrinas que tienen pues la cantidad enorme de congregaciones o denominaciones que existen actualmente. Entonces, si viene un carismático y nos pregunta a nosotros, ¿han recibido el Espíritu Santo?, lo que ellos tienen en mente es si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, como le dicen ellos, o si usted habla en lenguas. Ahora bien, la verdad que todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Le voy a dar un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 6, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. 1 Corintios 6, versículo 19 y versículo 20, dice la Biblia: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es interesante porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, ustedes ignoran que el cuerpo, nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo.
Todo cristiano es templo del Espíritu Santo. Entonces, si a usted le preguntan, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo? Si usted es un verdadero cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted lo tiene. Entonces, esto es bien interesante porque aún los hermanos en Corinto, que eran carnales, dice 1 Corintios 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aún estos hermanos, que eran hermanos que de una u otra manera se comportaban carnalmente, aún ellos habían recibido el Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano que ha obedecido el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha confesado al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y ha sido bautizado, entonces ha recibido el Espíritu Santo. Esta pregunta entonces sería más bien formulada de esta manera: ¿ha recibido usted el Espíritu Santo después de obedecer el Evangelio? Pero los carismáticos preguntan, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo? Pero se refieren más que todo a esta experiencia de poder hablar en lenguas, porque muchos creen que una de las manifestaciones de que usted tiene el Espíritu es que usted habla en lenguas. Muchos creen que si usted no habla en lenguas es que usted no tiene el Espíritu, pero eso no es cierto, porque la Biblia dice que todos aquellos que han obedecido el Evangelio han recibido el Espíritu Santo, aún los hermanos, como les acabo de explicar en Corinto, aún aquellos hermanos carnales, aún ellos tenían el Espíritu Santo, aún ellos eran templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, le voy a leer otro versículo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, para explicarles algo sumamente interesante. Vamos a leer Mateo 3, versículo 11. Dice la Biblia, dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para los carismáticos es muy importante este versículo, porque ellos hablan del bautismo en Espíritu Santo, pero hablan muy poco del bautismo en fuego. Entonces, lo interesante aquí es que los judíos, para salvarse, tenían que arrepentirse. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una audiencia que es una audiencia judía. Los judíos venían a él para ser bautizados en el río Jordán, y les dice Juan a todos aquellos judíos que se acercaban a él que para que ellos pudieran salvarse necesitaban primero arrepentirse. Dice Mateo capítulo 3 versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Arrepentirse. Ahora mira lo que dice el verso 5 y el verso 6 del mismo capítulo 3 de Mateo. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de los alrededores del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que todos aquellos judíos que llegaban a Juan el Bautista, número 1, tenían que arrepentirse, como dice Mateo 3, versículo 2. Y aparte de arrepentirse, ellos tenían que ser bautizados, como dice Mateo 3, versículo 6. Eran bautizados en el Jordán, y los judíos tenían que confesar sus pecados, y cuando confesaban sus pecados, entonces Juan los bautizaba, ellos se les perdonaba sus pecados, estaban listos para recibir a aquel que vendría después de Juan, esto es al Señor Jesucristo, quien bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Si usted nota algo aquí interesante, que el Señor Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, no es un mandamiento. No es un mandamiento. Juan aquí no está dando un mandamiento, sino que lo que Juan está diciendo es que cuando aparezca el Señor Jesús, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero no es un mandamiento para la gente, no es un mandamiento para la gente decirle: usted tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tal cosa no la está enseñando Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que está enseñando es que cuando el Señor Jesús viniera, Él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, y aquellos judíos que venían a Él, Juan lo que hacía con ellos no era bautizarlos en Espíritu Santo. Lo que hacía Juan con ellos era
que se arrepintieran, como dice Mateo 3:2, y que se bautizaran, como dice Mateo capítulo 3, versículo 6. Ellos se bautizaban confesando sus pecados, y de esa manera Juan estaba preparando el camino al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viniera, esta gente ya estaría lista para recibir de una mejor manera el reino de Dios y el mensaje del Señor Jesucristo. Pero algo muy importante a notar aquí es que Juan el Bautista no está diciendo un mandamiento, no está mandando algo, no es una orden directa del Señor para que la gente sea bautizada en Espíritu Santo, no, sino que lo que está diciendo Juan aquí es una promesa, no es un mandamiento. Eso lo haría el Señor Jesús después, y es algo que sucedió con los apóstoles el día de Pentecostés y con Cornelio en Hechos capítulo 10, cuando tanto los judíos como gentiles reciben el Espíritu Santo como primicia para tanto judíos como gentiles, de esa manera ser añadidos al cuerpo y así formar la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, que está formada tanto de judíos como de gentiles. Entonces, el bautismo en Espíritu Santo, hermano, no es un mandamiento, sino una promesa del Señor. Yo no sé cómo hoy mucha gente entiende que la gente tiene que ser bautizada en Espíritu Santo y tiene que hablar en lengua para realmente decir tú tienes el Espíritu, pero tal cosa no es enseñada en las Escrituras. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo?, muchos carismáticos lo que se están refiriendo es a que si yo puedo hablar en lenguas, y la verdad que esto no es lo que Juan el Bautista enseñó. El bautismo en Espíritu Santo no era un mandamiento, sino una promesa que el Señor Jesús cumpliría. Ahora bien, hay un mandamiento, hermano, para el bautismo, que es el bautismo que el Señor Jesús mandó cuando Él, antes de irse para el cielo, antes de ascender al cielo, reunió a sus discípulos y les dijo que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Ese es el bautismo que mandó el Señor Jesús, y es el único bautismo que está vigente hoy. O sea, no hay dos bautismos, no hay tres bautismos, no hay bautismo en Espíritu Santo, no hay bautismo por los muertos, no hay bautismo de niños, tal cosa no aparecen en las Escrituras. Lo que aparece en la Escritura es que la gente, aquella que tiene conciencia de haber pecado, tiene que creer en el Evangelio, tiene que arrepentirse, tiene que confesar al Señor, tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados, tiene que ser sumergido en agua y después tiene que perseverar hasta el fin. Ese es el plan de salvación. Y el único bautismo que está vigente hoy en la actualidad es el que mandó el Señor Jesucristo. Así que, respondiendo a esta pregunta, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo? Yo recibí el Espíritu Santo, el hermano Quiroz recibió el Espíritu Santo, y todos los hermanos de la Iglesia de Cristo y toda la iglesia del mundo a nivel mundial que hemos obedecido el Evangelio y que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, hemos recibido el don del Espíritu Santo basado en Hechos 2, versículo 38, donde Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que el bautismo en Espíritu Santo no es un mandamiento, sino una promesa, y el Espíritu Santo lo tienen todos aquellos que han obedecido el Evangelio. Muy bien, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Correcto, esa es una excelente pregunta. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? O sea, usted podría preguntarse, querido hermano que nos está viendo a través de esta señal, usted puede decir, ¿y cómo sé yo que yo tengo el Espíritu? Porque mucha gente, pues, que no se deja guiar por las cosas sentimentales, por las emociones, por sentimentalismos, entonces dice, pero ¿cómo yo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? Ahora bien, mucha gente y muchos dirán, yo sé que tengo el Espíritu Santo porque lo he experimentado, lo he sentido. Entonces, porque la gente, eso es lo que cree, o sea, no se basa en la Biblia, no se basa en las Escrituras, sino que se basa en lo que ellos sienten y en lo que ellos experimentan. Para mucha gente, tener el Espíritu Santo es cerrar los ojos, levantar las manos, ponerle música suavecita, que el pastor hable en un tono bajito, que evoque y que saque esos sentimientos, esa emoción que tiene usted. Entonces, mucha gente piensa que eso es el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que una emoción es el Espíritu Santo, y nada que ver. Las emociones son las emociones y el Espíritu Santo es
otra cosa, no es una emoción. El Espíritu Santo, o sea, no se manifiesta como una emoción que usted siente todos los domingos que usted va al culto. Eso no es el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo se sabe que usted tiene el Espíritu Santo? Bueno, en Romanos 8, esto es bien interesante, querido hermano. Mire que nosotros le respondemos no en base a sentimientos, no en base a lo que yo siento, no en base a lo que yo creo o a lo que a mí me gusta, sino que nosotros siempre respondemos en base a la Biblia. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren que aquí es bien interesante, dice, mas vosotros, le dice Pablo a los hermanos en Roma, les dice, miren hermanos, mas ustedes no viven según la carne, sino que ustedes viven según el Espíritu. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Si vivo de acuerdo al Espíritu. Y entonces, hay una manera de vivir, que es una manera de vivir carnal, y una manera de vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces todo cristiano que viene comenzando tiene que aprender a vivir según el Espíritu y no según la carne. Ahora bien, ¿y cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Si manifiesto los frutos del Espíritu. Si yo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, allá en mi trabajo, allá donde estoy en el taller, allá en la fábrica, allá en la empresa, allá en la oficina, si yo manifiesto en cualquier lugar donde yo estoy los frutos del Espíritu, significa entonces que yo tengo el Espíritu porque estoy manifestando en mi vida diaria pues el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo sé yo? Bueno, viva usted según el Espíritu, se va a manifestar en su vida que el Espíritu Santo vive en usted. Pero si usted vive según la carne, entonces, y no manifiesta ninguna del fruto del Espíritu Santo, usted no manifiesta amor, usted no manifiesta paz, usted no manifiesta gozo, usted no manifiesta templanza, usted no tiene dominio propio, todo este tipo de cosas. Entonces usted no vive según el Espíritu, usted vive según la carne. Y si alguien vive según la carne, dice, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. No es de Dios. ¿Cómo sé yo que soy de Dios? ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Yo sé que soy hijo de Dios si tengo el Espíritu Santo. Esto es bien interesante porque la Biblia dice que no todo el mundo es hijo de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. La verdad que no es cierto, eso no es cierto. Hijos de Dios solo somos aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos obedecido el Evangelio, que lo tenemos a Él como nuestro Señor, como nuestro Padre. Entonces, nosotros somos los hijos de Él. Y también dice la Biblia que aquellos que tenemos el Espíritu Santo somos del Señor, somos hijos de Él. Y en Efesios capítulo 1 se nos enseña que el Espíritu Santo es como la garantía que tenemos nosotros de que vamos a experimentar las bendiciones en la vida venidera, en el tiempo futuro. O sea, el Espíritu es esta herencia que tenemos nosotros, esa garantía de que vamos a estar en el Señor y que vamos a ser salvos, pero si vivimos según el Espíritu. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu? Bueno, por los frutos. Mucha gente, hermano, va a la iglesia. Usted, igual que yo, tenemos muchos años de estar en la iglesia y sabemos, hermano, que mucha gente va a la iglesia y no va a nada. Y yo sé que usted va a decir y va a estar de acuerdo con nosotros que hay mucha gente que va a la iglesia y solo va a calentar bancas. Nunca ha cambiado, nunca quiere cambiar, nunca quiere manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida porque no quiere vivir según el Espíritu, sino que quiere vivir según la carne. Muchos en esta semana que supuestamente son cristianos, hermanos, ¿sabe cómo van a tener ese tiempo de vacaciones? En la playa viendo mujeres casi desnudas. Entonces, ¿cómo le va a ayudar espiritualmente esto a usted? ¿Cómo usted va a vivir según el Espíritu andando en lugares que no le convienen? Entonces, es ahí donde muchos cristianos, hermano, no cambia, entonces, y se manifiesta que no quiere cambiar porque no tiene el Espíritu. ¿Por qué no tiene el Espíritu? Porque no vive según el Espíritu. No manifiesta los frutos del Espíritu. El Espíritu está apagado, el Espíritu está muerto, no hay ninguna manifestación del Espíritu en él. Entonces, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo mora en mí? Por los frutos del Espíritu. ¿Cierto, hermano? Así es, totalmente de acuerdo. Una pregunta, hermano. ¿Tienes una salvación total o faltan algunas cosas? Mire qué interesante la pregunta, porque yo he escuchado en reiteradas ocasiones
de que las personas dicen, no, la salvación todavía no está completa, entonces la salvación todavía no es total, entonces falta que suceda esto, falta que suceda aquello, entonces como que la salvación fuese una media salvación todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted acerca de esta pregunta? Mira, hermano, muchos creen que a uno que se ha salvado le faltan un montón de cosas, y muchos creen que muchos les falta el Espíritu Santo. Y aquí hay un montón de cosas interesantes que vamos a tocar punto a punto, paso a paso. Para responder la pregunta, ¿tiene usted la salvación total o completa? Claro que sí. La salvación no se da por medida. El Señor nos salvó totalmente y plenamente y completamente a todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Ahora bien, nosotros podemos apartarnos del Evangelio. Nosotros podemos dejar de perseverar. Como dice en primera de Corintios capítulo 15, es algo muy interesante este versículo. Hermano, hay muchas iglesias que creen que la salvación no se pierde. Nosotros no creemos que la salvación se pierde como un don de Dios, siempre está ahí. Quien se pierde es uno. Entonces, uno es el que deja de alcanzar la gracia del Señor porque se ha apartado del Señor. Dice en primera de Corintios 15, del 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué debe hacer una persona, hermano? Una persona que ha obedecido el evangelio, dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si usted no va a retener la palabra, si usted no la va a retener, entonces usted ha creído en vano. Y dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15:2 que sois salvos si nosotros retenemos la palabra del evangelio. Si nosotros perseveramos hasta el fin, vamos a ser salvos. Nuestra salvación ha sido completa desde el momento de nuestra conversión hasta el final de ella, pero necesitamos perseverar. Pero no nos hace falta nada más. Lo único que tenemos que hacer nosotros es perseverar hasta el fin, porque si no, hemos creído en vano. ¿Qué de aquellos que se apartan, hermano? ¿Qué de aquellos que no perseveran? ¿Qué de aquellos que creen por un tiempo y después se apartan, como la parábola del sembrador? ¿Se acuerda usted que la semilla pues cae en diferentes corazones? Y hay semillas que caen entre los espinos, y muchas cosas del mundo ahogan la palabra y no da fruto. Otros caen entre piedras. Entonces, al no tener suficiente tierra, no echan raíces profundas, y cuando viene la persecución o cualquier otra cosa por causa de Cristo, renuncian de su cristianismo, se van al mundo, o muchos son arrastrados por las tradiciones del mundo, y en esta semana muchos se pierden, y hasta la otra semana vienen, y lastimosamente pues muchos que disfrutan la vida malgastando su dinero y otro montón de cosas que no son adecuadas para mucha gente, porque lastimosamente pues así hemos sido enseñados y así creemos nosotros que la vida se disfruta, pero hay una vida que es una vida en el espíritu y que no tiene nada que ver con el desenfreno que hay en esta semana que pronto va a comenzar. Entonces es interesante que nosotros, en cuanto a la salvación, nuestra salvación ha sido completa. Yo no necesito, como me diría un carismático a mí, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo para demostrar que realmente usted tiene el Espíritu, para demostrar que realmente usted es salvo. Yo ya soy salvo, y todo hermano que va a decir el Evangelio ya es salvo. No le hace falta nada más, ya somos salvos. Todos. Dice Hechos 2:38 que cuando usted se arrepiente se le da el don del Espíritu Santo, y cuando usted tiene el Espíritu Santo, y como dice Efesios 1 versículo 3, en Cristo hemos recibido, mire, lo voy a leer porque esto es bien importante que usted lo entienda. Aquellos que estamos en Cristo, según Efesios 1 versículo 3, dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo Cristo con toda bendición espiritual. A mí no me falta ninguna bendición. A ningún cristiano verdadero le falta ninguna bendición. Todas las bendiciones las tenemos en Cristo Jesús. Entonces, aquellos que dicen que le falta algo para poder ser salvo,
pues están equivocados, porque realmente aquellos que hemos sido fieles a la obediencia al Evangelio, en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones, hermanos, y no hay cosas que hacen falta, no hacen cosas que me falte este poquito, que me falte aquí. En Cristo hemos recibido toda bendición espiritual, pero lastimosamente hay hermanos que no disfrutan la vida cristiana, sino que quieren disfrutar de otras cosas, hermanos. Entonces ahí es donde está el problema. Sí, esta semana la gente la llama una semana de consagración, pero yo la llamo una semana de pecado, de idolatría. Entonces, enfreno, como usted mencionaba, ¿verdad? Sí, hay cierto, muchas hermano. personas que... Sí. Yo pienso que es una semana donde el diablo aprovecha. Entonces aprovecha para tomar ventaja sobre las personas. Entonces, porque muchas personas están dispuestas a dejarse llevar por la tradición. Entonces, y es ahí donde después vienen los problemas, ¿verdad? Entonces, siempre en esta semana lo que sucede son un montón de personas muertas, ¿verdad? Ya sea ahogados o por accidente, ¿verdad? Ahora bien, usted mencionaba algo muy importante. La carrera del cristianismo no es de apartarse a medio camino, sino de poder terminarla, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que tienen el concepto de decir, no, es que yo ya me bauticé y yo con eso pues ya la hice, no hay ningún problema, ¿no? Es que el problema es que si usted no persevera, no va a ser salvo. O hay personas que en su debido defecto van a la iglesia por un tiempo, después no les gustó algo de la iglesia, se resintieron con algún hermano y regresaron al catolicismo, regresaron a alguna iglesia evangélica. Entonces, o fueron por primera vez a una iglesia evangélica porque de repente es un lugar donde humanamente los trataron bien, donde se sintieron acogidos. Entonces, y lamentablemente pues ellos piensan de que están perseverando bien, pero resulta de que están perseverando mal, ¿verdad? Eso nos lleva a la siguiente pregunta, hermano. ¿Deben los creyentes buscar una segunda bendición espiritual? La verdad que no. No, porque no hay estas bendiciones, estas segundas bendiciones que hablan muchos carismáticos. No. Anteriormente lo acabamos de decir. Mire, en Cristo tenemos toda bendición. Nosotros la tenemos en Cristo Jesús. Quiero citarle otro versículo de la Escritura que está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor, en 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros hemos sido enriquecidos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha venido a enriquecer nuestra vida. Antes nosotros estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nosotros éramos... estamos sin esperanza. Aquel que está sin Cristo hoy sigue estando sin esperanza. Esperanza es que si llega a morir sin Cristo, no tiene la esperanza de la vida eterna. Mucha gente pues ignora este mensaje, no le gusta este mensaje, pero la verdad que nosotros en Cristo Jesús hemos tenido toda bendición, pero lastimosamente mucha gente menosprecia al Señor, mucha gente no le interesa nada del Señor, y entendemos a mucha gente que dice que yo no me acerco a la iglesia porque pues los pastores son pícaros, a los pastores solo les interesa el dinero, siempre andan detrás de la movida, siempre andan acá, y toda la gente, sea de la iglesia evangélica, sea de la iglesia católica o de cualquier otro grupo, la gente siempre habla porque siempre, por lo general, se han llevado malas experiencias, porque hay mucha gente que no ama al Señor, no le interesa estar bien con el Señor, sino que le interesan otras cosas, y le enseñan a la gente, por ejemplo, que deben los creyentes buscar una segunda bendición, que deben experimentar al Espíritu Santo, que deben experimentar esto, que deben experimentar aquello, que tienen que hacer este retiro. Mucha gente dice, miren, mientras estuvimos en el retiro no tomó, pues ¿cómo va a tomar estando en el retiro lejos de toda civilización? Entonces una vez que viene aquí, solo viene a la ciudad otra vez y empieza a tomar. Porque la gente hace un montón de cosas que son incorrectas porque no quieren buscar la raíz del problema. Hablan de bendiciones, que usted tiene que buscar esta bendición, que usted tiene que añadir esta bendición. La mayor bendición es Cristo Jesús, quien
hace rico al hombre, quien enriquece al hombre espiritualmente hablando, es Cristo Jesús. Él siendo rico, Él siendo el dueño del universo, se hizo hombre, se hizo pobre, se humilló a sí mismo, y en la condición de hombre nos dio a nosotros un gran ejemplo para enriquecer nuestra vida, cómo a través de la obediencia a los mandamientos del Señor el hombre puede encontrar propósito, el hombre puede encontrar dicha, el hombre puede encontrar felicidad, el hombre puede encontrar propósito en los mandamientos del Señor. Salomón lo escribió desde hace mucho tiempo atrás, donde dijo: el fin de todo discurso es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El hombre encuentra toda su plenitud, toda su dicha, toda su felicidad. ¿Cuándo? Cuando obedece los mandamientos del Señor. Pero eso de andar buscando cosas, de andar añadiéndole cosas a lo que usted ya tiene, a lo que Dios ya le ha dado, eso no es doctrina sana. O sea, usted en Cristo ya tiene toda bendición y usted en Cristo ha sido enriquecido. Usted no necesita nada más, a usted no necesita que le añadan nada más. Si usted ya obedeció el Evangelio, usted ya tiene toda bendición espiritual y usted ya ha sido enriquecido con toda bendición en Cristo Jesús, hermano. Hermano, y a todo esto estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿y cuál sería entonces la prueba reina o la evidencia entonces de haber recibido el Espíritu Santo? Ok, los carismáticos van a decir que la evidencia máxima de haber recibido el Espíritu Santo es que usted hable en lenguas. Si usted habla en lenguas, usted tiene el Espíritu Santo, pero eso no es cierto. Porque en la Biblia, en la iglesia del Señor, en la iglesia del primer siglo, muchos sí tenían el Espíritu Santo, pero no hablaban en lenguas. Ahora bien, pero ¿cuál es la prueba máxima de que usted realmente tiene el Espíritu Santo? Bueno, vamos a leer Gálatas 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto. Entonces, ¿cuál es la prueba o evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? Que usted en su vida tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, usted es benigno, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza. Si la templanza es el dominio propio. Por ejemplo, ¿cuál es una evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo? Si ahorita a usted le gana la tradición, si a usted ahorita no busca la playa, no busca ir allá a buscar el desenfreno, andar en medio de todo ese desenfreno y en medio de todo ese pecado, diciéndose usted o llamándose usted cristiano, usted tiene que abstenerse de eso. Y usted me puede decir: pero es que usted no sabe, estos son los únicos días que yo tengo vacaciones. Pide vacaciones otro día, pide vacaciones en otro tiempo, pide vacaciones en agosto, que igual es el calor y se va. No, pero es que usted lo que quiere es andar en medio del pecado. Usted lo que quiere andar es en medio de ahí, de toda la pudrición. Entonces, si usted anda en medio de todo el pecado, se le va a pegar algo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es la templanza. La templanza habla de un dominio propio. Bueno, ¿cuál es una evidencia que yo tengo el Espíritu Santo? Bueno, si yo no me dejo dominar por este tipo de cosas. Si yo, por ejemplo, soy un hombre manso. Un hombre manso es que tiene bajo control esa fuerza, ese impulso, esa naturaleza. Usted la tiene bajo control. A usted le pueden decir algo y usted no se molesta, usted no reacciona de una manera grosera o de una manera violenta, porque usted tiene bajo dominio sus emociones, sus pensamientos, su boca. Entonces, ahí digo yo: realmente este hombre, realmente esta mujer tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué sé que lo tiene? ¿Cuál es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo? Cuando usted es manso. Cuando usted tiene dominio propio, como dice ahí Gálatas. Cuando usted tiene gozo. Pero si usted todos los días anda amargado con una cara de limón, como que Dios se murió, entonces ¿qué testimonio está dando usted de que el Espíritu Santo vive usted, si el fruto del Espíritu, que es el gozo, usted no lo manifiesta? Si precisamente en el rostro se refleja la realidad interior que se vive en el corazón. De la boca precisamente también sale la realidad espiritual del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que usted tiene en el corazón es de lo que usted habla. Entonces es muy fácil conocer a una persona qué es lo que tiene en el corazón. Solo déjela hablar, solo escúchela. Si usted escucha a una persona, esto es lo que tiene en el corazón. Si solo le habla tonteras, y solo le habla vanidad, y solo le habla cosas que no tienen ningún provecho, usted dice: pues este hombre está vacío. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo,
Cuando alguien está guiado por el Señor, por la palabra, le va a hablar de cosas que edifican. Dijo el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene una buena costumbre, si a usted le han enseñado valores, si a usted le han enseñado principios, pero se junta ahí con gente que tiene malas conversaciones, que solo tonteras hablan, que solo cosas que no convienen, usted va a dejar sus buenas costumbres, porque es más fácil dejar lo bueno y que se le pegue lo malo, que dejar lo malo y que se le pegue lo bueno. Entonces, ¿cómo usted, o cuál es la prueba o evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? Una vida con fruto y con el fruto del Espíritu Santo. Esa es la evidencia. No es hablar en lenguas, es que usted en su día a día, en su diario a diario, ahí usted manifiesta estos frutos. Entonces la gente dice, realmente él es un cristiano, porque él se comporta diferente, él habla diferente, él piensa diferente, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces dice la gente, es una evidencia de que nosotros somos guiados y vivimos según el Espíritu. Es cuando nosotros nos comportamos día a día de una manera santa, de una manera piadosa, como dijo el Señor que debemos vivir nosotros. Entonces no es por hablar en lenguas, no es por decir un montón de palabras que ni sentido tienen. Esa no es una prueba de que usted tiene el Espíritu Santo. No, eso es una mentira, eso no es cierto. Mucha gente tiene el Espíritu Santo y no necesariamente va a decir ese montón de cosas que muchos creen que son idiomas o lenguas o angélicas o todo eso, no, nada que ver. Entonces la Biblia dice que usted muestra que tiene el Espíritu Santo por las cosas que usted hace, por las cosas que usted dice, por las cosas que usted piensa. Pero si usted dice, mire, yo voy a la iglesia, pero se comporta como cualquier mundano, la gente dice, no hombre, pero para ser como uno de estos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si este es peor que los mundanos. Entonces usted más bien anda dejando mal a Cristo, más bien por causa suya es blasfemado el nombre del Señor por su mal comportamiento. Entonces mucha gente que quiere ir a la iglesia no quiere cambiar. Entonces la evidencia principal de que usted tiene el Espíritu Santo es por sus frutos, hermano. Así de sencillo. Entonces así podríamos decir que cuál es la prueba o evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Es una vida piadosa, guiada por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Muy bien, una pregunta muy importante, hermanos, para aprovechar el tiempo, porque el tiempo se nos va y tenemos un montón de preguntas. Dentro de las preguntas le voy a hacer una. ¿Podían sanar Cristo y los apóstoles? Sí, claro. El Señor Jesucristo y los apóstoles, claro que podían sanar. Les voy a dar un versículo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó a todos, hermano. Ahora bien, entonces, si ellos podían sanar, ¿pueden hacer ese tipo de cosas los dichosos, entre comillas, sanadores modernos de la fe? Ellos no pueden hacer nada, hermano. ¿Y qué pasa como por ejemplo cuando vienen y dicen cruzada de milagro, valor de la entrada 500 lempiras, dice? Entonces, cruzada de milagros, dice, y de repente bueno, es que hacen un montón de relajo, ¿va? Entonces, pero dentro de ellos vienen y dicen, en este momento hay una persona que va a caminar, dice. Entonces de repente aparece una persona en silla de ruedas y se pone de pie y ya, miren, este es el milagro. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué opina usted de eso? Sí, es que fíjense que hay muchos videos, o sea, mucha evidencia de que estas sanaciones siempre son en lugares controlados. Uh-huh. O sea, el Señor Jesucristo no controlaba el lugar. Yo me acuerdo, y leyendo la escritura, estaban en la casa de Pedro y abrieron el techo, hermano, abrieron el techo y bajaron a un paralítico y el Señor ahí lo sanó. Eso no estaba nada controlado, no era algo que ellos habían planeado, no era algo que ellos habían dicho, mira, después de que entremos, después de las alabanzas, yo voy a hacer el llamado y me los traen aquí, yo los voy a parar a la fuerza y vamos a decir que es sanar. No,
Eso era algo improvisado. El Señor no tenía nada controlado. Le trajeron este paralítico y lo sanó. El hombre salió caminando. ¿Ok? Lo que usted puede ver en muchos de estos programas o en estas noches de milagros, es que mucha gente que llega en silla de ruedas, y se va en silla de ruedas. Entonces, hay una pregunta aquí muy interesante. Entonces, ¿cómo explican sus fracasos los modernos sanadores de la fe? Entonces, ¿cómo explican ellos su fracaso? ¿Cómo explican estos sanadores, supuestamente sanadores, cómo explican ellos de que a muchos no los curan? Es que dicen ellos, bueno, nosotros no los curamos no por falta de poder de nosotros, sino que nosotros no los sanamos porque ellos no tienen fe. Pero en la Biblia hay un montón de ejemplos que el Señor sanó y a gente es posible que ni fe tenía. Por ejemplo, el paralítico en Hechos capítulo 3, que lo que estaba esperando de Pedro y de Juan era una limosna, no que lo levantaran. Entonces podemos decir que ese hombre fe de ser sanado no tenía. Si más bien lo que estaba esperando era dinero. Mire qué interesante lo que usted menciona, porque como ya hemos mencionado en muchos programas y lo vamos a volver a mencionar, no hay ninguna vergüenza de mencionar la verdad. Entonces, donde vienen estas personas y le dicen que está alguien enfermo y le dice, hermano pastor, puede venir a orar, qué sé yo, por mi esposa que está mal de salud, por mi hijo que está mal de salud. Entonces, y vienen y le dicen, sí, claro, no hay ningún problema. Entonces van y oran, hacen la oración de sanidad y le dice, bueno, es tanto por oración de sanidad, por así mencionarlo. Entonces, o si hay personas hoy en día que tienen ese don de sanación, entonces, ¿por qué no van a los hospitales a sanar a ese montón de enfermos que están ahí, muriéndose? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Pues lo que yo digo, siempre, estos milagros siempre son en un determinado lugar, con todo programado, nada se sale del guión, porque realmente hay mucha necesidad de que la gente pueda ser sanada. Como leímos en Mateo capítulo 4, dice que los endemoniados, los paralíticos, los lunáticos, todas aquellas personas que tenían diferentes dolencias, que tenían diferentes necesidades de salud, no dice ahí que el 10% fueron sanados y el 90% no. ¿Qué dice la Escritura? Todos. O sea que si llegaba un paralítico, se salía caminando. Si llegaba un ciego, salía viendo. Llegaba un sordo, pues terminaba escuchando. Si era mudo, hablaba. Pero aquí dice, noche de milagros, dice, vino el pastor o la pastora tal, le hizo hablar a alguien. Una vez aquí sucedió en nuestra ciudad, trajeron a alguien y dice, noche de milagros, y cobraban la entrada y todo eso. Y vamos a sanar a alguien y es alguien de un barrio por acá que lastimosamente él no puede hablar. Y le dijeron, no, pero ahora vas a hablar, y oraron y supuestamente lo sanaron, pero si usted lo va a ver ahora al barrio donde él vive, sigue lastimosamente siendo mudo él, no habla. Pero ahí en la noche de milagro supuestamente lo sanaron y empezó a hablar, pero ¿por qué no habla hoy? Si supuestamente ya lo curaron, porque es mentira. Eso es mentira, pero la gente se traga la mentira, porque a la gente le gusta eso, le gusta el show, no le gusta la verdad. Tal vez muchos ahorita no están de acuerdo con nosotros porque van a decir mucho, pero yo he visto cómo lo sanan. Pero hay que darle seguimiento a ese tipo de cosas. Muchos realmente solo hacen ahí en el culto, hacen como que sí realmente pasó, pero realmente no ha pasado, no pasa nada. La gente solo se queda con lo que vivió en ese momento porque fue algo de emoción, pero no analizan a la luz de la Escritura si realmente estos sanadores modernos tienen este don. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros podemos encontrar, ¿es la voluntad de Dios que toda persona enferma sea sanada? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. O sea, ¿es la voluntad de Dios que toda persona sea sanada? Bueno, le voy a leer un par de versículos. Todavía tenemos un par de minutos. Por ejemplo, dice Filipenses, le voy a dar un ejemplo. ¿Es la voluntad de Dios que todas las personas sean sanadas? Bueno, vamos a leer. Dice aquí, Filipenses 2, versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por causa de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. Epafrodito estuvo muy enfermo, estuvo a punto de morir. Dios tuvo misericordia y se sanó. Pero mire lo que pasa con Timoteo. Por ejemplo, en Timoteo 5:23. Este es un famoso texto que muchos lo utilizan para argumentar de que la Biblia le permite a la gente tomar licor y tomar alcohol y todo ese tipo de cosas. Dice 1 Timoteo 5:23, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo y Pablo pasaban mucho tiempo juntos. ¿Ok? Si eran evangelistas, bueno, apóstol y evangelista. Y durante mucho tiempo Timoteo acompañó a Pablo codo a codo, hombro a hombro. Ahí estuvieron. Estuvo Lucas, estuvo Tito, estuvo Epafrodito, estuvo Bernabé, estuvo Silas, estuvo Juan Marcos. O sea, hubieron muchos hombres a la par del apóstol Pablo predicando el evangelio. Y Pablo sabía de las frecuentes enfermedades de Timoteo. Y sabemos que el apóstol Pablo tenía la capacidad de sanar. Es más, el apóstol Pablo hasta resucitó un muerto. O sea, un muerto ya no tiene ni fe. O sea, imagínense usted, ¿qué fe va a tener un muerto si ya está muerto? Entonces, aún sin fe, el apóstol Pablo resucitó a un hombre. Va a venir, resucitó. Entonces, el apóstol Pablo resucitó a Eutico. Bueno, usted puede leerlo ahí en la escritura. Ahora bien, entonces, si el apóstol Pablo tenía aún la capacidad de resucitar a un muerto, no vaya a decirme usted que no tenía la capacidad de sanar a Timoteo. Pero ¿por qué no lo sanó? Porque para Pablo hubiese sido muy fácil poner las manos sobre el estómago de Timoteo y que las enfermedades de Timoteo desaparecieran. Era muy fácil para Pablo. Sí, todo el mundo sabe el poder que tenía el apóstol Pablo. Vení, Timoteo, mira, para que hagas un buen ministerio y no estés ahí enfermo y con achaques y todo eso, ¿para qué Pablo le iba a decir no tomes agua sino un poco de vino? No, vení, yo te voy a curar, voy a poner tus manos en tu estómago y vas a ver que la enfermedad que tienes en tu estómago va a desaparecer, porque yo tengo el don. No era así. No era cuando el apóstol quería, era cuando Dios quería. Pero ahora no es cuando Dios quiere, es cuando el hombre quiere, cuando programan, cuando gran noche de milagros, cuando gran noche de sanidades, ellos lo programan y no es cuando Dios quiere, es cuando Dios quiere. Entonces vemos que aquí Pablo, aún a Timoteo, siendo su compañero fiel de milicia, no la sanó porque no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que toda persona enferma sane? No. Sí, es que mire, a la gente le gusta mucho el show. No sé si muy probablemente alguno de los televidentes ha ido o fue en algún momento al teatro, ¿verdad? En el teatro, resulta de que existe un guión bien preparado donde nada tiene que salir mal, todo tiene que salir conforme al papel. Entonces a la gente le gusta mucho este tipo de cosas, ¿verdad? Le gusta mucho que la gente se caiga al suelo, que el pastor le toque la frente y que diga lo está tocando el Espíritu Santo. Le gusta mucho, le llama demasiado la atención al ser humano el hecho de decir, mira, tal persona fue sanada y aquí, ¿verdad? Incluso con algo tan sencillo, porque mire, esto se ha hecho como una especie de marketing, ¿verdad? Entonces a tal punto de que de repente existen programas de televisión donde en 1 hora, por así decirlo, en 2 horas, qué sé yo, el tiempo que ellos quieran, vienen y dicen, estamos orando por todas las personas que necesiten sanidad. Entonces, y comienzan las personas a llamar, mi nombre es fulanito de tal, mire que yo pido oración para que tal persona sea sanada, y comienza a hacer la oración, ¿verdad? Entonces, pensando de que esa persona es la que tiene el poder, ya sea para interceder o ya sea para poder sanar a esa persona, ¿verdad? Y creen ellos de que cuando esa persona haga la oración,
resulta que Dios ahí sí va a escuchar, y ahí resulta de que Dios sí va a obedecer, y ahí resulta de que Dios sí va a sanar a esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un error? Por ejemplo, yo le aseguro que si nosotros nos pusiéramos a eso, nosotros recibiríamos miles de llamadas, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero simple y sencillamente estaríamos hablando, practicando una fe que no es la que enseña la Escritura. Entonces, porque no depende de otro ser humano que la persona sea sanada. Incluso muchas veces no depende ni de los médicos que la persona sea sanada. Entonces llega un momento en que los médicos dicen, no, yo realmente pues de que aquí lo que podemos hacer por su familiar es darle determinada medicina para el dolor, y ahí pues que sea lo que Dios quiera. Entonces si va a vivir, pues va a vivir, y si no, pues ni modo. Entonces, pero lo único que podemos hacer es operarlo, hacerle tal cosa y pues a ver cómo resulta, si Dios quiere que la persona viva. Entonces, es si Dios quiere que la persona va a ser sanada. Sí, porque mire, le voy a dar otro ejemplo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20 dice: Erasmo se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, el apóstol Pablo lo dejó enfermo. El apóstol Pablo salió de Mileto, se fue para otro lugar, pero ahí quedó, Trófimo quedó enfermo. ¿Por qué no dice usted? Qué raro, porque el apóstol no lo curó y lo dejó sano. Es un ejemplo que están ahí en la Biblia. Lo que pasa es que la gente quiere recibir de Dios siempre sí, siempre la sanidad, siempre la bendición, siempre la prosperidad. Pero, por ejemplo, en la mañana escuchamos un excelente mensaje donde se nos explicaba, por ejemplo, que Moisés, siendo el líder que fue, siendo el caudillo de Israel, siendo un hombre que estuvo en el desierto con Israel, más de 40 años o 40 años estuvo Moisés con Israel en el desierto. Y cuando Moisés le dijo al Señor: Señor, quiero entrar a la tierra prometida, quiero entrar, Dios le dijo: no vas a entrar. Entonces le dijo Dios que no. Pero hoy enseñan, hermano, que Dios a todos tiene que decir que sí. Pero Dios a Moisés le dijo que no. El rey David quería construir el templo de Jerusalén. Dice la Biblia en el libro de las Crónicas que él tenía todo listo ya. Tenía el oro, tenía la madera, tenía las piedras. De su tesoro había sacado una parte para la obra de la construcción del templo del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a David? No lo vas a hacer vos. No, tú no vas a hacer el templo, lo va a hacer tu hijo. Viene David y dice: ¿pero por qué, Señor? Y Dios le dice: has derramado mucha sangre, no lo vas a hacer vos. Y Dios le dijo no. Pero nosotros de Dios solo sí queremos recibir. Y cuando Dios dije que no nos gusta. Y Dios le dijo no a Moisés, le dijo no a David, y le dijo no a otro montón de personas, incluyendo hasta el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Le dijo el Señor Jesucristo: si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál voluntad se cumplió? La del Padre. Pero hay muchos que quieren como pretender obligar a Dios a que Dios haga lo que ellos quieren. Y no es así. No es así. Dios hace su voluntad. Y el hombre cumple la voluntad de Dios. Pero Dios no hace la voluntad del hombre. El hombre hace la voluntad de Dios, que es totalmente diferente. Pero estas cosas a veces son muy difíciles de digerir para mucha gente. No le gusta escuchar este tipo de verdad. Sepa usted que estos movimientos carismáticos que enseñan sobre el hablar en lengua, sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo sobre el bautismo de Espíritu Santo, sobre las sanidades, sobre las lenguas y sobre todo este tipo de cosas, son doctrinas que están alejadas de la palabra. Son cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina. Nosotros queremos que usted pues se edifique, que usted conozca lo que la Biblia dice, para que no sea engañado. Hay mucha mentira hoy, por eso la iglesia tiene tan mal testimonio, porque hay muchos mentirosos por ahí que lo que andan detrás son de otras cosas. A nosotros nos interesa su alma, nos interesa que usted conozca el Evangelio, nos interesa que usted salve su alma, y por eso lo aconsejamos: no ande en la calle en esta semana, cuídese. No le vaya a pasar nada malo ahí, más si usted no tiene ni al Señor en su corazón, más si usted ni ha recibido ni ha obedecido el Evangelio y le pasa algo ahí y usted se muere. Te voy a pasar una eternidad alejado de la presencia del Señor. Eso es lo peor que puede pasar. Eso la Biblia le llama la muerte segunda. Entonces nosotros no queremos que ustedes vayan a una eternidad sin Cristo.
Mejor cuide, mejor quede en la casa, mejor disfrute de su familia. No ande en la calle malgastando el dinero y poniendo en riesgo su vida. Mejor busque al Señor, mejor busque la iglesia del Señor. Ahí le vamos a ayudar. Ahí usted va a conocer el plan del Señor para su vida. Pero lastimosamente a la gente le gustan otras cosas, pero allá usted analícelo. Ahí usted analice y sepa pues que nosotros desde el fondo de nuestra alma pues queremos que usted se encuentre bien y por eso le aconsejamos de esta manera. Y esperamos pues en el Señor que usted haya disfrutado de este estudio que hemos pues hasta a lo largo de esta hora hemos hablado. Gracias al Señor pues ya el tiempo se nos escapó. Si el Señor así nos permite, nos vamos a ver el próximo domingo y vamos a dejar a nuestro hermano Quiroz con las palabras finales y la despedida de este programa. Muy bien, agradecemos grandemente el tiempo que ha dedicado, no a nosotros, sino a la palabra del Señor, esperando pues de que haya sido de edificación para usted, para que usted pueda aprender sobre todo de la palabra del Señor. Entonces le invitamos siempre a nuestras congregaciones en el barrio La Colonia Mata y en el barrio de Macarulla, ¿verdad? Ahí vamos a estar atendiéndole con todo gusto, ¿verdad? Igual nuestros números telefónicos están en pantalla para que usted pueda comunicarse con nosotros y de repente pues usted está interesado o interesada en poder estudiar la Biblia seriamente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún problema en poder enseñarle la Escritura, no le vamos a cobrar nada, no le vamos a vender nada, sino que simple y sencillamente le vamos a predicar el Evangelio. Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que Dios le esté bendiciendo grandemente. Es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos.